No, pero si no me lo pongo. Sí. Qué huevada. Ahora la profesora me dice, ¿por qué grabas? No, sí se va a quedar. Se va a quedar, ¿no? Sí, se va a quedar. Pero ponme contrapeso. Contribuye. Mi cartucho, mi cartucho. Contribuye. No tanto. No, eso no pesa. Los celulares está bien. ¿Por qué no se distraiga? ¿Por qué no te distraigas, Richard? Ya, hay que intentar. ¿Qué tal su examen? El lunes de martes, ¿no? María se sacaron bueno, pero la otra cosa siempre me asusta, siempre dice, pero bueno, vamos a ver cómo está en realidad, todavía no me han dado sus notas. Lo que sí ya he terminado de revisar es la teoría. Ahora voy a pasar a notas y voy a explicar la teoría. La última clase no vino, ¿no? Casi todos, porque fue martes. Había acá el máximo 10 alumnos, pero yo paso asistencia, la otra no me pasa asistencia. Espero que no lleguen al 30% final del semestre. Si no, ahí sí vamos a ver lunes. Hemos hecho la clase anterior, digamos, realizando el proceso de dosilación de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, tenían que entender un poco, ¿no?, ese proceso de dosilación para que me entiendan otro poco ahora, porque vamos a ver el proceso de biosíntesis de ácidos grasos. Y en que este proceso es un poco lo inverso a lo que hemos visto en esta oxidación de ácidos grasos. Vamos a ver. ¿Qué vimos la clase anterior? Yo vi esto, de acá, partir de nitriacilglicérido para movilizar los ácidos grasos, y esto se ve conforme moléculas de acetilcolina. ¿Bien? Este proceso se va a dar cuando yo, mi organismo, necesite energía, ¿verdad? En cambio, hoy lo que voy a ver es la otra vía, la vía contraria, en la cual yo también utilizaré moléculas de acetil-CoA, pero voy a ver este proceso inverso, en el cual esas moléculas de acetil-CoA las voy a tomar para ir a formar ácidos grasos y luego a almacenarlo en un tejido adiposo como triacilglicéridos. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde van a salir esas moléculas de acetil-CoA para yo, como organismo, realice la biosíntesis de ácidos grasos? ¿Quién quiere decir? Del piruvato, ok, correcto. ¿Y ese piruvato de dónde viene? Buenísimo, ¿verdad? Entonces la doctora Ho, cuando hicieron carbohidratos, les dijo que cuando yo consumo mucho carbohidrato, ese exceso de carbohidratos después de absorber la energía en el organismo tiene que almacenarse o se va a ir a almacenar en mi tejido adiposo bajo la forma de triacilglicéridos. Por eso, si yo consumo mucho carbohidrato, voy a terminar engordando, ¿verdad? Entonces, de allí viene, de esa
molécula de glucosa que hizo glicólisis y luego se transforma en piruvato. Y ese piruvato se transforma en acetil-CoA y luego tomo esas moléculas de acetil-CoA para ir a realizar esta vía de síntesis de ácidos grasos. Entonces, vamos a leer acá. Dice, necesito acetil-CoA, ¿verdad? Esas moléculas de acetil-CoA, ya sabemos, vienen de esas moléculas de glucosa que se degradaron y formaron acetil-CoA. Pero también pueden venir de moléculas de aminoácidos. Y esos aminoácidos, cuando veamos metabolismo de proteínas de esos aminoácidos, vamos a ver que existen aminoácidos denominados glucogénicos y aminoácidos denominados cetogénicos, ¿verdad? Si ya han leído esa parte, vamos a avanzar. Hay glucogénicos y cetogénicos. Los denominados cetogénicos en su catabolismo también llegan a formar moléculas de acetil-CoA. De estas que estamos diciendo, yo necesito para ir a sintetizar mi ácido graso. Luego, ese ácido graso sintetizado tiene que almacenarse en mi tejido adiposo bajo la forma de triacilglicerio. Por lo tanto, requiero de una molécula de glicerol también. La síntesis de ácidos grasos que yo voy a realizar en mi organismo lo voy a denominar síntesis de novo. Y esta síntesis de novo se va a realizar hasta que yo obtenga una molécula de 16 átomos de carbono. En la clase anterior les decía, van a acordarse cuántos carbonos tiene el ácido palmítico. Claro, lo subimos, ¿no? Pero un ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono. Entonces, hasta esa molécula nada más puedo realizar esta síntesis de novo de ácidos grasos. Bien, ¿alguien sabe cuántos átomos de carbono posee una molécula de acetil-CoA? ¿Alguien me puede decir? 2, ¿verdad? Solamente 2 carbonos tiene este acetil-CoA. Y yo estoy diciendo que voy a formar una estructura de un ácido graso que tenga 16 átomos de carbono. Entonces voy a necesitar varias moléculas de acetil-CoA para ir agrandando esa estructura y poder llegar hasta obtener 16 carbonos. ¿Bien? Una vez que yo ya sintetice mi ácido graso en mi organismo de 16 carbonos, este se puede alargar dentro de mi organismo o también se puede desaturar. ¿Bien? Eso lo vamos a ver luego. Vamos a avanzar. La síntesis dice, la síntesis de ese ácido graso se va a realizar específicamente en el citosol. ¿Alguien me puede decir dónde se realiza la beta-oxidación? ¿En qué parte de la célula? En los peroxisomas, mis compañeras, ¿están de acuerdo? El hígado, pero ¿en parte de la célula? En la mitocondria. A ver, hay oxidaciones que se van a realizar en las mitocondrias y hay oxidaciones señorita, que se van a realizar en los peroxisomas. Y yo dije, hay una diferencia que tiene que ver con la cantidad de carbonos que tiene esa estructura. Y ácido graso, ¿cuántos átomos de carbono tiene que tener ese ácido graso para que la oxidación lo realice en los peroxisomas? Lo realice. Tiene que tener una estructura muy larga, más de 20 carbonos, ¿verdad? En cambio, los que se oxidan en la mitocondria tienen que tener cadena corta, media o larga. ¿Y se acuerdan cuántos debe tener la cadena larga? De 12 a 20, o sea, menos de 20, ¿verdad? De 12 a 20 carbonos. Pero, Toribio está por acá. Toribio, pensé que era usted. Bueno, a ver, si su compañero, que no recuerdo su nombre,
dijo que la oxidación se va a dar en la mitocondria, específicamente en qué parte de la mitocondria. En la matriz mitocondrial, ¿verdad? En la matriz mitocondrial. Quiero que se centren o se ubiquen en esto, porque vamos a mencionarlo luego. Bueno, vamos a avanzar. Hablamos de que ese ácido graso tiene que alargar su estructura. Para alargar su estructura, también el proceso se va a realizar en otra parte de esa célula. En el retículo plasmático, va a ver a nivel de citosol, va a ver también en las mitocondrias, y luego vamos a detallar qué tipo de ácidos grasos se pueden alargar en cada uno de estos lugares. Todos los tejidos pueden sintetizar ácidos grasos, pero principalmente el hígado y el tejido adiposo son los más importantes para la síntesis de estas moléculas. Bien, y acá tenemos prácticamente un resumen de lo que hemos visto en la clase anterior. Se los voy a contar rapidito para aquellos que no vinieron, ¿ok? A ver, hablamos que el organismo necesita energía. ¿Cuál es la hormona que se va a secretar en ese momento? El organismo necesita energía. ¿Insulina? Glucagón, ¿no? Glucagón. Segregado el glucagón por una baja energía. Acá tengo el glucagón. Tiene su receptor. Activa la adenosiclasa. Aumenta el ATP cíclico. Sabemos, ¿no? Se activa la proteína quinasa. Este proceso ya lo hemos visto en otros carbohidratos. Entonces esa proteína quinasa lo que va a hacer es activar a esta lipasa sensible, a las hormonas que yo requiero para hidrolizar y hacer glicemia. Al actuar la lipasa sensible a las hormonas, actúa sobre los extremos, los carbonos 1 y carbono 3. Eso lo van a revisar. De tal manera que se liberan los ácidos grasos. Queda libre y también queda libre el glicerol. Y pues hay una isomerasa que también va a actuar para cambiar la posición del ácido graso que está en el medio, ¿verdad? Quienes vinieron seguro me van a entender. Muy bien. Liberados todos los ácidos grasos, ubiquemos desde acá en el tejido adiposo, ¿correcto? Liberados los ácidos grasos, ¿a dónde se van a ir? A través de circulación, acompañada de la albúmina, que transporta la albúmina y llega al tejido donde tiene que realizar la oxidación. Bien, en este caso estoy en el hepatocito, ¿correcto? En el hepatocito tiene que haber una proteína que capte el ácido graso, ingresa y de allí se activa. Yo hablaba de una activación que el ácido graso se debía unir a la coenzima. Acá se unió a la coenzima, se ha formado el acil-CoA, digo yo. Pero para esto también requiere una enzima. Si nos acordamos, ¿cuál es la enzima? Alexander, ¿es usted? No nos acordamos, pero sí es Alexander. Ahí, estamos. Bueno. Hay una enzima que se llama acil-CoA sintetasa, que es la que va a activar mi ácido graso, o sea, en otras palabras, lo va a unir a la coenzima. Bien. Les menciono y les hago acordar lo que ahora que vamos a ver. La síntesis también de triacilglicéridos y otras vías requiere también de esa misma enzima para activar el mismo ácido graso, y entiéndase que activar quiere decir que el ácido graso se una a la coenzima. Y así voy a tener acil-CoA sintetasas en el mitocondria, en el retículo plasmático, en los peroxisomas también. Bien, bueno, ya se activó mi ácido graso. Esto está sucediendo fuera de la mitocondria. Para que ingrese a la mitocondria, pueden atravesar esas membranas de la mitocondria solamente ácidos grasos que posean una cadena corta, media, pero los que tienen una cadena larga no lo pueden hacer. Los que tienen cadena larga, yo dije en esa ocasión que requería de una molécula, puede ser una lanzadera también allí, que era
la carnitina, ¿verdad? Requiero de carnitina para que ayude a ese ácido graso que tiene una cadena larga, que ya dijo su compañero, de 12 a 20 átomos de carbono, para que pueda ingresar a la matriz mitocondrial. ¿Por qué quiero que ingrese a la matriz mitocondrial? Porque en la matriz mitocondrial se da este proceso de beta-oxidación. O sea, acá mi acetil-CoA tiene que beta-oxidarse y al beta-oxidarse yo sé que libera moléculas de acetil-CoA por cada vuelta que esté dentro, ¿no? 4 reacciones ahí que sucedían. Ya no les voy a decir al detalle ahorita porque no tengo la lámina, pero sí era una primera reacción en la cual participa la acetil-CoA deshidrogenasa, mediada por el FAT se reducía y por ahí obtenía energía, ¿verdad? Luego había una deshidratación con una deshidratasa, luego una oxidación en el carbono beta de allí, la beta-oxidación probablemente no me esté entendiendo mucho porque ya lo hicimos. Y finalmente un rompimiento de la estructura para desdoblar, liberar una molécula de acetil-CoA que es lo que tengo ahora. Y cada vez, por cada vuelta o por cada ciclo de estas 4 reacciones que se dé, disminuye en 2 átomos de carbono. Y dará las vueltas necesarias para que libere todas las moléculas de acetil-CoA hasta que se agoten los carbonos. Bueno, ahí está mi acetil-CoA en la matriz mitocondrial ya. Y ahora, ¿cómo es esto? El proceso que estoy viendo ahorita en el hígado. En el hígado, esa molécula de acetil-CoA se desvía para ir a formar cuerpos cetónicos y no entra a hacer ciclo de Krebs, cosa que en otros tejidos sí sucede eso, ¿no? Debería entrar o va a ingresar a realizar el ciclo de Krebs. Pero nuestra clase se titula Biosíntesis de ácidos grasos. Y yo les he dicho, voy a ver lo inverso a lo que acabo de resumirles en unos minutos de lo que fue que vimos todas las 2 horas y media de clase. Entonces, fíjense, esta molécula de acetil-CoA está viniendo de esta molécula de glucosa que ya tengo cantidad excesiva, que primero llega a piruvato por glicólisis y que luego se tiene que convertir en acetil-CoA. Y esto sucede dentro de la matriz mitocondrial. ¿Correcto? Toribio, ¿dónde he dicho que voy a realizar la biosíntesis de ácidos grasos? ¿En qué parte de la célula? Mitocondria. En el mitocondria. ¿Dije eso, Matías? ¿Qué dije? No. En el citosol. No lo digas. En el citosol. No se acuerdan, pero estamos aprendiendo en el citosol. ¿Y dónde está mi acetil-CoA? En la matriz mitocondrial, ¿verdad? Eso quiere decir que yo requiero de que esa molécula de acetil-CoA salga al citosol. Y para que salga al citosol, necesito nuevamente de alguien que me ayude. ¿Quién va a ayudar a realizar qué lanzadera? A ver, esa rato me contestaron. Ahora, ¿qué lanzadera es? La que necesito. No. Sí. Acá. Matías. Malonir. La lanzadera de citrato es. Me lo iba a decir, ¿no? Ok, ahora requiero de esta molécula de acetil-CoA allí en esa matriz mitocondrial se convierta en una molécula de citrato para que ese citrato salga al citosol y en el citosol nuevamente se reconvierte en moléculas de acetil-CoA. Ya tengo mi molécula de acetil-CoA que yo requiero como sustrato para hacer esa biosíntesis de ácidos grasos. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué más necesito? Fíjense. Necesito de una primera enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. Esa carboxilasa va a ser activada por qué hormona. Ahí dice, ¿no? Insulina. Y se supone que yo tengo que pensar que acá hay
suficiente cantidad de energía y allí se está secretando la insulina y que yo estoy almacenando bajo la forma de grasa, estoy sintetizando grasa porque ya tengo suficiente energía. Entonces la insulina, que es la hormona que se segrega, activa a la enzima acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué hacen las carboxilasas? ¿No? Su nombre dice, ¿no? Carboxil, correcto, carboxil. Entonces lo que va a hacer es carboxilar al acetil-CoA y entonces, Matías, ahí se forma el malonil-CoA que usted mencionó hace un momento, ¿verdad? Entonces estoy formando malonil-CoA. Malonil-CoA, si el malonil-CoA no es otra cosa que un acetil-CoA carboxilado, quiere decir que el malonil-CoA, ¿cuántos carbonos posee? 3, correcto, 3, ¿verdad? 3. Muy bien. Aumentada la concentración de acetil-CoA y formado también el malonil-CoA, se activará otra enzima que se llama ácido graso sintasa, que no es otra cosa que un complejo multienzimático formado por varias enzimas que ahora las vamos a detallar. Todas esas enzimas van a realizar 4 reacciones y más para dar lugar al agrandamiento de esta cadena, ¿no? De unión de acetil con malonil para llegar a formar mi ácido graso. ¿De cuántos carbonos? De 16 carbonos. Nada más. Hasta eso. Una vez que se sintetice todo esto, seguimos en el citosol, una vez que se sintetice el ácido graso, requiero de glicerol, se activa la un glicerol de fosfato y luego el triacilglicérido. Yo sé que el triacilglicérido lo transporta una lipoproteína que es VLDL, ¿cierto? Entonces se tendrá que empaquetar con esa VLDL para llevarlo a tejido adiposo y almacenarlo allí en tejido adiposo. Bueno, luego vamos a hablar de eso. Muy bien, ¿se entendió el proceso? Ya. Vamos a ver cómo queda un poco más adelante y recordar lo que hemos dicho allí. ¿Bien? ¿Qué nos dice ahí? Que la biosíntesis de ácidos grasos consta o consiste en alargamiento de una cadena hidrocarbonada. Yo sé que un ácido graso tiene su grupo carboxilo y tiene un R que es una cadena hidrocarbonada, ¿verdad? Que debe llegar también hasta 16 átomos de carbono. Entonces, ¿qué voy a requerir? Malonil-CoA con acetil-CoA, los cuales se van a unir a través del grupo carboxilo de este grupo. Muy bien. Cuando se une malonil-CoA con acetil-CoA, esa unión hace que pierda un carboxilo, eso quiere decir que va a perder un carbono y eso quiere decir que al final voy a tener la unión de 4 carbonos, ¿correcto? Y para que se dé esa unión de esos 4 carbonos, hace una serie de reacciones que luego vamos a ver que son 4. Y voy a decir que cada una de esas vueltas o esos ciclos de 4 reacciones requiere, por cada ciclo, por cada vuelta, requiere de una molécula de ATP y 2 moléculas de NADPH. Entonces, yo les pregunto, si lo que voy a sintetizar es el ácido palmítico, que ya sabemos, tiene 16 átomos de carbono, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA voy a requerir? Si ya también por aquí alguien me dijo que el acetil tiene 2 carbonos. Por lo tanto, ¿cuántos acetil requiero? 8. 8 por 2, 16. ¿Correcto? 8 moléculas de acetil. Entonces, en esa versión, en general, yo voy a necesitar 8 moléculas de acetil. Pero, ¿me podrán responder cuántas vueltas o ciclos tendrá que darse para que puedan adquirirse los 16 carbonos? 7 vueltas, ¿verdad? Porque en la primera vuelta ya adquirí 4, pero cada vez daré una vuelta más para
repetir 2 más. Al final serán solamente 7 ciclos. Y yo dije, por cada ciclo voy a requerir un ATP. Por lo tanto, en total requiero 7 ATP. También dije que por cada vuelta o ciclo requiero 2 agentes reductor, un ADPH. Por lo tanto, voy a requerir 14 ADPH. Muy bien, al final, ¿qué tengo? Una estructura de 16 carbono, que es el ácido palmítico. El ADPH se oxida a 14 ADP. Van a salir 8 moléculas de coenzima A, de estas que vienen de la acetil-CoA, de las 8. Van a salir también 6 moléculas de agua, porque vamos a ver ahí también deshidrataciones. Van a salir 7 ADPs de estos 7 ATPs que se utilizan hasta ATP y 7 grupos fosfatos. Y como se une malonil con acetil, y yo les dije ahí pierde un CO2, ¿verdad? Pierde un carbono, entonces también se van a perder 7 moléculas de CO2. Muy bien, entonces, esto, lo que he dicho, igual de la glucosa, tengo piruvato. El piruvato dentro de la matriz se convierte en acetil-CoA y luego en citrato. Ahora, ¿por qué el acetil no se va de frente afuera? Puede atravesar la membrana interna de la mitocondria. Por eso requiere de citrato, para que el citrato sí puede salir. Y en el citosol el citrato se reconvierte en acetil-CoA y oxalacetato, que fueron los que sintetizaron ese citrato en la matriz mitocondrial. Luego se carboxila, que ya dijimos, malonil-CoA, se activa la ácido sintasa, se forma el ácido palmítico, se activa el ácido palmítico, se esterifica al glicerol y se transporta a través de la ADP. Todo ese proceso se da. Pero ahora, acá, dentro de la matriz mitocondrial, si el piruvato que llegó allí se convierte en acetil-CoA mediante la piruvato deshidrogenasa, ¿cómo obtengo oxalacetatos? Y ahí pues, no va a entrar a dar la vuelta el ciclo de Krebs, ¿cierto? Porque tengo suficiente energía y no tengo más, y quiero desviarlo para ir a formar acetonases. ¿Qué sucede acá? Cuando llega el piruvato allí, se activa la piruvato deshidrogenasa para convertirlo en acetil-CoA, y yo para formar citrato requiero de oxalacetato. Entonces, cuando aumentan los niveles de acetil-CoA, ese aumento de acetil-CoA hace que se inhiba la piruvato deshidrogenasa. Al inhibirse, se activa a su vez la piruvato carboxilasa para que ese piruvato se desvíe a sintetizar oxalacetato. De esa manera yo tengo ambos, ¿no? Tanto acetil como oxalacetato. Entonces se da esa primera reacción, ¿no?, del ciclo de Krebs, en la cual yo voy a formar citrato. Bien, citrato sale al citosol, y ahí ya se van a dar todas estas reacciones. En el citosol también va a existir citrato-liasa, citosólica, la cual pues me forma el acetil-CoA y los oxalacetatos, sus precursores. Ya tengo, en otras palabras, mi molécula de acetil-CoA que está en la matriz, ya la tengo en el citosol. ¿Qué pasa con ese oxalacetato? Habrá una malato deshidrogenasa citosólica que lo convierte en malato, y acá hay un punto importante que tienen que acordarse, que ese malato, a través de la enzima mánica, se va a formar piruvato, pero acá requiere de una P, el cual se reduce a NADPH, el cual a su vez me va a servir, ¿no?, como agente reductor, equivalente reductor, en esa vía que yo he mencionado, en ese ciclo de 4 reacciones que requiero 2 NADPH por cada vuelta. Uno saldrá de acá, del paso de malato a piruvato a través de la enzima mágica, y otro
puede ser que en las vías lactosas ustedes han visto formación de NADPH también. Así que de allí también vamos a tomar para utilizar. Muy bien, ya sé de dónde viene entonces ese NADPH. Ahora, ya tengo mi acetil-CoA en el citosol. Bien, ahora ¿qué necesito? Necesito formar también el malonil-CoA. Y yo les dije, malonil no es otra cosa que acetil carboxilado. Por lo tanto, acá, ¿qué enzima dijimos? Perdón, ¿qué hormona dijimos va a activar a esta primera enzima? La insulina. Hay bastante energía. La insulina activa la acetil-CoA carboxilasa. Entonces requiero de alguien que dé ese carbono para ingresar ese carboxilo que va a ser el dióxido de carbono, un CO2. Y yo sé que las carboxilasas además dependen de biotina y necesitan de ATP, ¿correcto? Entonces acá ingresa el carboxilo de este CO2 y esto es esa molécula de malonil-CoA que usted habla, ¿no? Tiene 3 carbonos en su estructura. Bien, formado entonces el malonil-CoA, ahora requiero, dije, del ácido graso sintasa, ¿verdad? Ácido graso sintasa, allí tiene, es un complejo multienzimático formado por todas estas enzimas. Tengo cetosil sintasa, acetiltransacilasa, malonil-transacilasa, hidratasa, cada una de estas, enoirredutasa, cetosil redutasa. Cada una de estas cumplen una función. Y además, aquí es esto, ACP o proteína transportadora de glucosa. El ACP tiene un extremo sulfidrilo, que es donde gira o se van a dar estas reacciones y de repente luego me van a entender mucho más. Y una diosterasa reactiva al final, rompiendo la estructura de 16 carbonos y liberando el ácido vanílico. Es un dímero, además. 2 unidades tengo de todas esas enzimas que he mencionado. Acá están, toditas. Y cuando les hablo de el ACP, es este, que tiene un extremo sulfidrilo. Pero por acá también tengo a la acetosilosintasa, que tiene un extremo sulfidrilo. En estos dos voy a ver el juego de estas reacciones que ahora les voy a explicar. Entonces, y ahí está, ok. No se compliquen, está facilito. Vamos a empezar con el de arriba, ¿ok? Para que lo observen. ¿Qué veo? Lo que ya expliqué acá. ¿Qué he explicado? Que requiero acetil-CoA, ¿no? Que es el carboxilo. Requiero CO2, acetil-CoA carboxilasa, biotina, ATP. Correcto. ¿Qué está formando? Malonil-CoA. Entonces, fíjense que arriba está el complejo multienzimático ácido graso sintasa, que además tiene el ACP acá con su extremo sulfidrilo y había otra enzima con su extremo sulfidrilo también, en donde decía van a darse estas reacciones. Lo que va a suceder es que en este extremo sulfidrilo primero se posiciona una primera molécula de acetil-CoA. Ahí está. Y luego viene el malonil-CoA sintetizado, pero antes de eso, acá, esta enzima acetiltransacilasa, parte de ese complejo multienzimático, traslada esta molécula de acetil-CoA a este otro extremo, al otro extremo sulfidrilo, para que deje libre este de acá. Al estar libre, recién llega el malonil, que a través de esta enzima malonil-transacilasa lo posiciona. Tengo malonil y tengo acetil. ¿Para qué? Para que se condensen, se unan. Y esto está sucediendo acá, fíjense. Malonil acá y acetil por acá. Entonces la enzima beta-cetoacil-sintasa, ¿qué está haciendo? Condensando o uniendo estas dos moléculas. ¿Y cómo se está uniendo? Porque este carbono, por acá, se va a unir con este carbono del acetil, de tal manera que se va a desplazar o va a salir el carboxilo, ¿verdad? Que lo está perdiendo acá como CO2. Sale.
se une, entonces esto se va para acá y ya tengo 4 carbonos en esa estructura. 4. Entonces, este compuesto se llama beta-cetoacil-ACP. A ver, ubiquémonos que esto ya les dije la clase anterior. En una estructura de ese ácido graso, siempre este, que vendría a ser el carbono 1, este vendría a ser el carbono 2, o también denominado carbono alfa, y el tercero es el carbono beta. Y este carbono beta tiene una cetona, por eso esa estructura se llama beta-cetoacil, por el ácido graso, recibe ese nombre, ACP, porque está unido a la ACP de ese complejo molecular. Entonces, sigue una segunda reacción. Ahorita recién se ha dado la primera, que es la de condensación. Sigue la segunda, en la cual actúa la enzima cetoacil reductasa. Y si es una reductasa, va a reducir. Y si es una reducción, requiero de un agente reductor. ¿Cuál es el agente reductor? NADPH, ¿verdad? Acá entra el primer NADPH para esa reducción. ¿Dónde se está reduciendo? ¿En qué carbono? ¿Alfa o beta? Beta, ¿verdad? En ese tercer carbono, que es el carbono beta, que tenía una cetona, se ha reducido a un hidroxilo. ¿Ok? ¿Qué más va a suceder entonces allí? Hasta ahí tengo una primera, acá viene la segunda, acá está, se redujo, ya está, luego actuará la enzima hidroxiacil deshidrogenasa, no, dehidratasa. ¿Qué hacen las dehidratasas? Deshidratan. Va a sacar entonces una molécula de agua. ¿De dónde lo está sacando? ¿De qué carbonos? Otra vez, alfa y beta, ¿verdad? De estos dos. Del alfa está sacando un hidrógeno y del beta un hidroxilo. Y si han salido, entonces se formará un doble enlace allí. ¿Bien? ¿Qué más? Esta estructura ahora se llama trans. ¿Se acuerdan que hablamos de el isómero cis y trans, no? Cis cuando los hidrógenos están a un mismo lado, en el doble enlace arriba, y trans cuando está uno arriba y uno abajo. Entonces esto, aunque no lo dice ahí, está en forma trans, hay un doble enlace, por eso el prefijo en OIL ACP. OIL del ácido graso y ACP unido al ACP. Esta estructura ahora tiene que reducirse. Actuará la enoil reductasa, que requiere otro agente reductor, otro NADPH, entonces acá, ¿no? Segundo NADPH. Al reducirse, entonces este doble enlace acá se convierte en un simple enlace. ¿Qué estoy obteniendo ahora? Una estructura de un ácido graso saturado, no hay dobles enlaces allí, que tiene 4 carbonos hasta ese momento. Todo esto que les expliqué lo hizo para obtener 4 carbonos. La unión al inicio de acetil con el malonete beta 2. Entonces, pero yo he dicho que tengo que llegar hasta 16, ¿verdad? Hasta 16 carbonos. Entonces, esto mismo tiene que repetirse 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces que me han dicho se tiene que dar. Pero el proceso va así porque en este momento esa estructura de 4 átomos de carbono está en esta posición del ACP. Tiene que nuevamente transferirse en este otro lado para que acá se quede libre el ACP y reciba otra molécula de malonil y empiece nuevamente todo el proceso de las reacciones que hemos explicado, de tal manera que al final tenga yo los 16 átomos de carbono. Las tioceras al final lo que hace es romper o liberar esa estructura de 16 carbonos, que es el ácido
Bien. Respecto a esta regulación de la síntesis de ácidos grasos, la regulación se va a dar sobre la enzima acetil-CoA carboxilasa. ¿Nos acordamos de esta enzima? Esa primera, que carboxilaba el acetil-CoA y formaba amina. ¿Ok? Entonces dice, la tasa de lipogénesis es alta, o sea, se va a dar este proceso ¿cuándo? Cuando hay una buena alimentación, un estado postprandial en el cual tengo energía, tengo suficiente además y luego restante se convertirá en grasa, en ácido graso, ¿verdad? Y al contrario, si estoy en un estado de ayuno, de compensación diabética, por ejemplo, o hay exceso de grasas en la dieta, esta vía se va a inhibir más bien, ¿no? Y no se va a dar esta síntesis de ácidos grasos. ¿Bien? Además, acá hay un detalle que tienes que saber. La forma activa de esa enzima acetil-CoA carboxilasa debe estar en un estado defosforilado, porque si está fosforilado no tiene actividad. Y eso para ver esta siguiente lámina, ¿de acuerdo? A ver. Acá está la acetil-CoA carboxilasa, ¿okay? Que cataliza este paso, ¿no? De acetil-CoA a malonil-CoA. Ahí, carboxilasa. Entonces, esta enzima, hemos dicho que en un estado de buena alimentación, la hormona que se está secretando es la insulina, ¿cierto? Entonces la insulina lo que hace, para que pueda activar esta enzima, es activar a una fosfatasa. Si es una fosfatasa, ¿qué hacen las fosfatasas? Desfosforina, ¿verdad? Desfosforina. Y por lo tanto, si esa enzima estaba fosforilada, que es su estado inactivo, la va a desfosforilar de tal manera que la vuelve activa, ¿no? Entonces, en un estado postprandial, si se elevó insulina, hay que darse esta vía de síntesis de ácido. Se activará la enzima. Y lo contrario, si estoy en un estado de ayuno en el cual la hormona que se segrega, yo sé que es el glucagón, ¿cierto? Entonces el glucagón hace este otro proceso en el cual termina activando la proteínasa que ya lo explicamos hace un momento, ¿no? La glucosiclasa, aumenta el nucleocito, activa la proteínasa y entonces hace este paso de fosforilación al ser una quinasa, que debe fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa, para eso requiere ATP. Al estar fosforilada, no habrá actividad y por lo tanto no podrá formar malonil-CoA y por lo tanto no se sintetizará este ácido. Muy bien. También el aumento de citrato hace que este aumento active a la acetil-CoA carboxilasa y el aumento de ese ácido palmítico, esos ácidos palmíticos que están formados, también puede inhibir a la acetil-CoA carboxilasa. Algo que dije en la clase anterior era que, a ver, nos acordaremos, existían dos enzimas que mencioné en la clase anterior, que era la carnitina palmitoitransferasa 1 y 2. ¿Sí? Para quienes estuvieron. Recuerden que yo les dije, acá está, carnitina palmitoitransferasa 1 era la que unía el ácido graso a la carnitina para que unida la carnitina pueda atravesar la membrana interna de la mitocondria y llegue a la matriz mitocondrial. Entonces, esa regulación de esa vía de oxidación o beta-oxidación estaba regulada a través de esta enzima carnitina palmitoitransferasa 1. Y yo les mencioné allí que el malonil se encarga de inhibir a esta enzima para que no se dé este proceso, ¿verdad? Porque no se pueden dar ambos. O
sea, si estoy biosintetizando ácidos grasos, yo no puedo hacer beta oxidación. Entonces, el malonil se encarga de inhibir a esta carnitina transferasa 1. Esto también evita que ese ácido graso recién sintetizado no entre a hacer pues beta oxidación, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Entonces, ya sinteticé mi ácido graso. Ahora necesito que este ácido graso se alargue o necesito que también se incluyan dobles enlaces en esa estructura, o sea, se desature. Correcto. Para ello voy a requerir de dos enzimas que son las elongasas y son las desaturasas. Elongasas es indistinto, no hay especificidad, pero de las desaturasas sí. Van a existir desaturasas en los animales delta 9, delta 6, delta 5, en nosotros también. Y en los vegetales además de estas, van a existir la delta 2 y delta 15. A ver. Tiene que ver esto que estoy mencionando de estas enzimas desaturasas para que en nuestro organismo existan dos ácidos grasos esenciales. Yo mencioné en la clase anterior, la doctora Ticona también les ha mencionado sobre los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Además que eso lo tenemos que saber. ¿Perdón? Linoleico, ¿ok? Y linolénico, ¿verdad? Son dos ácidos grasos esenciales que existen. Acuérdense, eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, el motivo por el cual esos dos ácidos grasos esenciales son esenciales, valga la redundancia, para nosotros, es porque justamente nosotros, los humanos, los animales, no tenemos estas dos desaturasas delta 12 y delta 15 que ahora estamos viendo, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es que se da este proceso de alargamiento primero de esa estructura, en la cual he dicho que requiero de elongasas, ¿sí? Poco se da lo mismo que acabo de explicar para adquirir esos dos carbonos de más. Esas mismas reacciones que no las vamos a repetir, solo que les voy a mencionar que en este caso la elongación se da en el retículo endoplasmático y por lo tanto allí se va a utilizar como sustrato al ácido palmítico que recién sinteticé, y que a partir de ese ácido palmítico yo puedo agregar dos carbonos más sobre esa estructura, y para ello voy a requerir de malonil-CoA para que me dé esos dos carbonos de más, y voy a requerir de NADPH como agente reductor también. Entonces fíjense, si este es mi ácido palmítico, acá está mi malonil-CoA, entonces este malonil va a dejar dos carbonos más sobre esta estructura para agrandar cada vez en dos átomos de carbono. Si hablamos del alargamiento en otros lugares que les dije al inicio, hay también elongasas a nivel del citosol y a nivel de las mitocondrias también. Pero en este caso las elongasas a nivel citosólico van a utilizar ácidos grasos saturados de carbonos a más o insaturados, estos que probablemente yo estoy consumiendo en la dieta, y estos se van a empezar a alargar. Entonces de ahí viene la elongación del ácido estiárico, el esteroico-A, para formar ácidos grasos más grandes de 22 a 24 carbonos, ¿no? Y poder formar los fosfolípidos, por ejemplo. ¿Qué más tengo? Elongasas a nivel mitocondrial. Ya está utilizando allí ácidos grasos de cadena corta y media, menos de 16 carbonos que hemos visto en la síntesis de Novo, ¿correcto? Pero acá ya no usa el malonil para poder hacer ese agrandamiento, sino moléculas de acetil-CoA. Tampoco usa NADPH, sino usa una reducción. Y respecto a las desaturasas,
requieren de NAD o NAD de pH y de oxígeno y de una oxidación funcionista para incluir el doble enlace en esa estructura. Ahora, les decía que las desaturasas, les he mencionado, delta 9, 12, 15, tienen ese nombre porque justamente incluyen los dobles enlaces en ese carbono, en esa posición. Fíjense, acá. Si es ácido palmítico, el cual voy a desaturar, quiere decir que esa desaturasa va a incluir un doble enlace en este carbono 9. Por lo tanto, sería la desaturasa delta 9, ¿no? He formado ácido palmitoleico. Un doble enlace. Tiene la misma cantidad de carbonos, solo hay un doble enlace más. ¿Qué tengo por acá? Un alargamiento. O sea, una elongasa va a incluir 2 carbonos más. De 16 estoy teniendo 18. Por acá ingresaron 2. Ese es el ácido estiárico. Y si sobre ese ácido estiárico actúa una desaturasa delta 9, acá forma el ácido oleico. 18 carbonos y un doble enlace. Bien. El ácido oleico mencioné hace un momento, 18 carbonos, un doble enlace. Fíjense que da lugar a la formación de linoleico y linolénico. ¿Qué desaturasa requiero para convertir oleico a linoleico? Si nos acordamos de las nomenclaturas, porque eso ya lo expliqué en la clase anterior, ¿no? ¿Dónde está el doble enlace en el ácido linoleico? En el 12, ¿no? Por lo tanto, requiero de una desaturasa delta 12. Igual, de este linoleico para transformarlo en linolénico, alfa-linolénico, requiero de delta 15. Entonces, esas son las dos enzimas que existen en los vegetales, más no en los animales. Por eso estos dos ácidos grasos son ácidos grasos esenciales. Y estos dan lugar a los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 y omega 3 que hablaron con tu doctora Connie. Y que además, fíjense que del linoleico yo llevo a formar ácido araquidónico. En algunas bibliografías mencionan que el ácido araquidónico era considerado un aminoácido un ácido graso esencial. Pero no, se ha visto esa vía de síntesis endógena de este ácido graso a través del linoleico, pero eso también tiene que haber suficiente demanda, ¿no?, de este ácido linoleico en el organismo para poder sintetizar a su vez el ácido araquidónico. Ahora, el araquidónico me sirve para formar sustancias eicosanoides y por lo tanto, sustancias eicosanoides, me refiero a la proservedina, leucotrienos, tromboxanos, ¿ok? Por lo tanto, requiero de este ácido araquidónico. También del linolénico voy a formar eicosapentenoico, que da lugar a otras sustancias eicosanoides, a otro grupo. Bien. Terminamos con esta biosíntesis de ácidos grasos. Ahora, vamos a ver cómo ese ácido graso tiene que terminar con triacilglicérido para ir a almacenarse en hidrogénios. Entonces, ¿qué requiero acá? Ácidos grasos previamente activados. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que era un ácido graso activado? Que se tiene que unir a una molécula de coenzima. ¿Ok? ¿Qué requiero además? Del glicerol, ¿cierto? Y ahora, el glicerol requiere además, para que se metabolice, de una enzima que es la glicerol-quinasa. Y entonces acá los procesos van a ser distintos en el tejido adiposo, si lo veo en el tejido hepático. Les dije que estos dos eran los principales para realizar este proceso de síntesis de triacilglicéridos. Entonces, en el tejido adiposo no existe la enzima glicerol-quinasa. Por lo tanto,
yo no puedo sintetizar triacilglicéridos a partir de una molécula de glicerol. Y allí en el tejido adiposo yo voy a necesitar más bien de dihidroxiacetona-fosfato para realizar esa síntesis. ¿Dónde hemos visto dihidroxiacetona-fosfato? En la vía de la glicólisis, ¿cierto? En la vía de la glicólisis. Entonces, ese adipócito tiene que tener también suficiente glucosa para poder formar esta dihidroxiacetona-fosfato. Bien, dice, el glicerol constituye la columna vertebral de esos triacilglicéridos. Glicerol, ¿saben cómo es un glicerol? ¿Cuántos carbonos posee un glicerol? 3, correcto, 3, y es un alcohol además. Y en esos 3 carbonos tiene un OH cada uno de ellos. En ese OH tienen que entrar los ácidos grasos, 3 ácidos grasos, ¿verdad? Hacia la estructura. Entonces, requiere ser activado, dice ese glicerol. Que sea activado significa que el glicerol tiene que fosforilarse a nivel de su tercer carbono. Por lo tanto, voy a formar glicerol 3-fosfato. ¿Ok? Requiere ser activado. Entonces, esa activación, para esa activación necesito de la glicerolquinasa. Enzima que no hay en los adipócitos. Entonces, cuando utilizo más bien dihidroxiacetona-fosfato, voy a requerir ya no de glicerolquinasa, sino voy a requerir de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que al final me va a llevar a terminar en lo mismo, en un glicerol fosforilado. Acá lo vamos a entender mejor. Acá estamos, tejido adiposo, debe haber glucosa para que haga la glicólisis y forme dihidroxiacetona-fosfato. Y esa dihidroxiacetona-fosfato se debe convertir en glicerol 3-fosfato, se debe activar ese glicerol, pero esto lo está haciendo por acá con la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mediada por el NAD reducido, el cual se oxida, por lo tanto esta cetona se está reduciendo a un hidroxilo. Y les decía, llego a lo mismo, ¿no? Estoy llegando a lo mismo si es que yo veo por el otro lado, el otro tejido, como el hígado, que allí he dicho voy a empezar la síntesis a partir de una molécula de glicerol. Ahí está el glicerol que nos decíamos 3 carbonos como OHs o OHs. ¿Ok? Entonces, en el tercer carbono está entrando el grupo fosfato de este ATP gracias a la glicerolquinasa. Se fosforiló, se formó el glicerol 3-fosfato. ¿Bien? Activado ese glicerol, recién puede recibir a los ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que ser previamente activados. Les decía que activación quiere decir que se tienen que unir a la coenzima A. Y esa coenzima A ingresa o se une a ese ácido graso gracias a una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. Pero en este caso, la acil-CoA sintetasa tiene que ser la del retículo endoplasmático. Bien, entonces, estoy acá. Hasta rato me quedó de glicerol 3-fosfato. Si viene de hígado o si viene de tejido adiposo. Ahí estoy. El ácido graso se activa acá. Ya está activado, unida a la coenzima. Ingresa en la primera posición de este glicerol, en este carbono, a través de esa enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Entonces, ¿qué tengo? El isofosfatidato o 1-acilglicerol 3-fosfato. Ese ácido graso que está entrando en esa posición generalmente es un ácido graso saturado en la posición del carbono 1. Va a recibir ahora un segundo ácido graso activado también, que por lo general es un ácido graso insaturado, más bien con dobles enlaces dentro de su estructura. Entonces, esta aciltransferasa, 1-acilglicerol 3-fosfato, aciltransferasa se llama la enzima, introduce el segundo ácido graso y forma el ácido fosfatídico o 1,2-diacilglicerol 3-fosfato. Ya están
dos ácidos grasos dentro de esa estructura, falta el tercero, y para que ingrese el tercero necesito que salga este grupo fosfato. Saldrá a través de la enzima fosfatidato fosfohidrolasa. Va a salir. Una vez que se libere, recién recibe el tercer ácido graso, que puede ser saturado, puede ser insaturado, para posicionarse en tercer carbono. Y ya se forma el triacilglicérido. Ahora, esta síntesis se está dando en el retículo endoplasmático liso. Ahí se almacenan momentáneamente sus triacilglicéridos hasta que se forme la BLDL para que sean transportados y llevados hasta el tejido adiposo, ¿verdad? Y ahí se almacena. Entonces, cuando se van hacia el tejido adiposo, creo que en esta se ve mejor. En el tejido adiposo se va a secretar la enzima lipoproteína lipasa. Esa la vieron con la doctora Juan. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Hidroliza mi triacilglicérido, libera también los ácidos grasos, está trayendo ese BLDL, bueno, o ese kilomicrón, en este caso estamos hablando de los que se sintetizaron en el hígado, así que los está trayendo el BLDL. Entonces, esa BLDL tiene en su estructura una apolipoproteína, que es la ApoC2, la cual va a activar a esa lipoproteína lipasa para que actúe sobre el triacilglicérido que está trayendo y pueda liberar los ácidos grasos. Cuando libere esos ácidos grasos, ingresan al tejido adiposo para que allí nuevamente se activen y se realice nuevamente la síntesis de ese triacilglicérido. Pero eso lo estoy viendo en el tejido adiposo, ¿verdad? Y ahí yo dije, pues voy a necesitar glucosa para que forme el hidroxicetona-fosfato, se convierte en glicerol 3-fosfato y recién reciba los ácidos grasos activados y se forme el triacilglicérido. ¿Ven? Lo contrario a esto es lo que vi en la clase anterior. Que en el tejido adiposo, cuando estamos en un estado de ayuno, más bien estos tienen que ser liberados. Y acá yo requiero de una lipasa, pero no es la que acabo de mencionar, ¿verdad? La que acabo de mencionar es la lipasa, la lipoproteína lipasa. Acá requiero de la lipasa sensible a las hormonas, que va a liberar igualmente los ácidos grasos y el glicerol, pero el glicerol tiene que irse hacia el hígado al no poder ser metabolizado en el tejido adiposo. ¿Bien? Hacemos un descanso de 5 o 10 minutos, tomen aire, vayan al baño, tomen agua, para terminar con esto, ¿ya?
Está abajo. Tira uno, tira uno. No le digas nada porque ya veo. Solo avísame dónde está la otra. Ahí está, allá. No, está acá, está acá. Menos mal. Está acá, bien, bien. Sí, uno. No escapa, no escapa. Pero no tiene vida. Ah, piso. ¿Cuánto capítulos? Qué rico. ¿Qué es eso? ¿Y esas quién de quién es? Lo mato. Uno más. No tengo. Ah, no me escucho. Casi se lo Para tu aprendizaje. Pedro. Va a ver su tiempo. Pero tú
Pero dile a... ¿Lo puede cambiar su gasto? Oye, causa. Con Ángel está bien. Ahora morimos. ¿Seguimos? Sí, estaremos. Vamos a hablar ahora de glicerolfosforilos y glicerolitos. Ahora que ya hemos visto cómo es el triglicérido, esa estructura de triglicérido, un poco que vamos a guiar de eso porque esta estructura se parece un poco a estas otras. ¿Ya? Donde encontramos estos fosfoglicéridos, estos esfingolípidos, van a formar parte de muchas membranas biológicas y de allí nosotros vamos a tomar para abastecernos del ácido araquidónico, por ejemplo, ¿no? Para ir a formar compuestos como las prostalagminas, los proteínas y los oxanos. También están formando parte de las lipoproteínas. Voy a tenerlos también en la bilis y es parte del surfactante pulmonar. Ahí está la clasificación de todas estas estructuras. El primero que tenemos es el triacilglicérido, que ya yo sé, tiene como columna vertebral el glicerol y los tres ácidos grasos, ¿verdad? Entonces fíjense que los siguientes son los glicerofosfolípidos. Su estructura es muy similar a la anterior, al triacilglicérido, porque tiene también un glicerol y de dos ácidos grasos. Pero acá yo tengo, en vez del tercer ácido graso que está en esta estructura del triacilglicérido, tengo un grupo fosfato y una cabeza de grupo que le pueden llamar. O cabeza polar pueden encontrar en otras bibliografías. Esa cabeza de grupo, cabeza polar, va a ir cambiando de tal manera que va a ir formando distintos fosfoglicéridos. Fíjense. Si yo tengo la fosfatidilcolina, quiere decir que su cabeza de grupo es la colina, ¿verdad? Entonces acá yo encontraría una colina. O si hablo de fosfatidiletonolamina, entonces acá habrá una etanolamina. Ya si tengo a la fosfatidilcerina, fosfatidilfosfato, fosfatidilcerina, todos estos son glicerofosfolípidos que estarían dentro del grupo de estos glicerolitos. Por este otro lado tengo a los glicerolípidos severos. ¿Quiénes son glicerolípidos? Los plasmalónicos, el factor activador de las plaquetas, que fíjense esta estructura, tiene también glicerol, pero se ha unido un éter, tiene un ácido graso en la posición 2 y en la posición 1 tiene un grupo fosfato y tiene una cabeza de grupo. ¿Okay? Luego tengo a los esfingolípidos, dentro de los esfingolípidos está la esfingolidina, que ya no es un glicerol, sino que ese glicerol es reemplazado por una esfingosina, que a su vez es necesitado de un ácido graso, que es el ácido palmítico, y de un aminoácido serina para poder formar esta esfingosina. En esta esfingosina tiene un ácido graso en esta posición y una cabeza de grupo por acá por su fosfato. Y si hablo de glucolípidos, dentro de estos están los cereblócidos, sulfátidos, los globócidos y los angiocinos. Entonces, también, muy similar al anterior, ven, también hay una esfingosina, su ácido graso, pero acá ya es reemplazado por un carbohidrato.
monosacárido poliinsaturato. Vamos a hablar de algunos de estos compuestos. Vamos a empezar viendo cómo es que se sintetizan estos compuestos. La síntesis se va a dar en el retículo endoplasmático liso y algunos en la membrana interna de la mitocondria. Y vamos a ver dos mecanismos para esta síntesis. Uno puede ser, dice acá, que la cabeza polar o la cabeza del grupo que les mencioné esté activada, o sea, unidad CDP, y otro, y luego dice al 1,2 diacilglicerol. Y otro mecanismo es que el diacilglicerol más bien esté activado, unido al CDP, y la cabeza polar inactiva. A ver, acá de repente lo entendemos en esta he dicho de que hay un primer mecanismo en el cual la cabeza del grupo viene activada, unido al CDP y el diacilglicerol inactivo. Al final esos dos se unen, se queda un grupo fosfato por la cabeza del grupo que se une al diacilglicerol y sale CMP. De este CMP sale un citilino monofosfato. ¿Okay? Y se forma un primer grupo de glicerofosfolípidos que los que utilizan este mecanismo será la fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina y la fosfatidilcerina. Por este otro lado estoy viendo otro mecanismo en el cual dije yo que más bien quien se iba a activar era el diacilglicerol, venía unido al CDT, y quien iba a venir inactivado era la cabeza del grupo. ¿Okay? Igual, ambos se unen, igual yo voy a tener el glicerofosfolípido. Se está quedando el grupo fosfato, un grupo fosfato acá, de este CDP, citilín fosfato, y sale el citilín monofosfato. Y se une esa cabeza del grupo. Entonces, acá la cabeza del grupo es el inositol y forma el fosfatidilinositol, y se va a formar también la cardiolipina como el fosfatidil. Bien, el primer mecanismo es el que se forma fosfatidilcolina, que he dicho yo que necesito diacilglicerol, ¿verdad? Necesito de la cabeza activada, que en este caso estoy teniendo etanolamina, para que se forme este primer fosfoglicérido que es fosfatidiletonolamina. Esta es la etanolamina. Este es un ácido graso saturado y por acá tengo los insaturados, que acá puedo tener linoleico, el ARA o el DHA. Entonces de acá yo puedo utilizar el ácido araquidónico para ir a formar sustancias hipotanoicas. Generalmente la fosfatidiletonolamina lo voy a encontrar en membranas celulares. Por este otro lado tengo la cabeza del grupo colina, formo la fosfatidiletonolamina, también ácidos grasos saturados e insaturados por acá. Acá están ácidos grasos esenciales en esa posición 2. La fosfatidilcolina es importante porque va a ir a formar parte del surfactante pulmonar, es componente de ese surfactante pulmonar. También me va a servir para formar lipoproteínas y también la dismolización. De fosfatidiletonolamina puedo obtener fosfatidilcerina por intercambio de grupos anatos. Entonces me requiero fosfatidiletonolamina para tener fosfatidilcerina. Bien, vamos a hablar sobre la fosfatidilcolina, o también lo pueden encontrar como estina en bibliografías. Para formar fosfatidilcolina requiero de cabeza del grupo colina. Colina es un nutriente que se puede sintetizar a partir de una molécula de glucosa, lo cual generalmente es insuficiente y por eso decimos que está catalogada la colina como un nutriente condicionalmente indispensable para el organismo y que yo debo ingerir más cantidad de ese nutriente a través de la alimentación. Y estos son los requerimientos para las mujeres, por ejemplo, 25 miligramos al día, y para los hombres 550 miligramos al día.
Generalmente no van a existir deficiencias de esta fosfatidilcolina si una persona se alimenta normalmente, ¿no? En nuestra dieta no vamos a adquirir, pero si no, como por ejemplo en pacientes que reciben nutrición parenteral total, en ellos sí va a causar deficiencia de este nutriente colina y por lo tanto no voy a poder formar fosfatidilcolina. ¿Y para qué requiero fosfatidilcolina? Para ir a formar, por ejemplo, acerrocolina. Requiero formar lipoproteínas, ¿verdad? Y esas lipoproteínas, como por ejemplo la PLDL, que tiene una función de transportar esos triglicéridos que hemos dicho, que lo tiene que llevar de hígado hacia el tejido adiposo, va a fallar. Y al no poder sacar ese triglicérido del tejido hepático hacia el tejido adiposo, va a causar que el paciente entre un problema de hígado graso, ¿no? Se van a acumular ahí esos triglicéridos. Muy bien, otro mecanismo que vamos a revisar, dos, que dijimos que quien viene activado es el diacilglicerol, unidad CDP. La cabeza del grupo no, está viniendo inactiva. Entonces igualmente se unen, se queda el grupo fosfato, sale CDP y forma cardiolipina. Si la cabeza del grupo es fosfatidilglicerol, es todo esto. Todo esto es la cabeza del grupo, que tiene que estar unida al grupo fosfato, del carbono 3, en el carbono 1 hay un ácido graso, y en el carbono 2 y en el 1 hay un ácido graso, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos en esta estructura. Esta es la cardiolipina, prácticamente es un difosfatidilglicerol. ¿Dónde encuentro cardiolipina? En las membranas de la mitocondria interna, también forma parte del surfactante pulmonar. Y este probablemente es uno de los componentes más importantes de este surfactante. Por acá tenemos al fosfatidilinositol, ¿no? Cabeza del grupo inositol. Este es el inositol, el cual al tener esos grupos OH puede ser fosforilado a través de sinasas y formar el fosfatidilinositol bifosfato. Ustedes deben haber revisado esto en fisiología o haberlo visto en varias redacciones, ¿verdad? Componentes del surfactante pulmonar. Entonces voy a tener dipalmitoilfosfatidilcolina, fosfatidilglicerol también, tiene apolipoproteínas, tiene colesterol. Todo eso tiene surfactante pulmonar. Entonces, sucede que en los recién nacidos, la síntesis de esos componentes va a estar disminuida en los prematuros principalmente, lo que causa que ese alveolo colapse y entre un problema de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, el componente principal va a ser el dipalmitoilfosfatidilcolina. Ahora, estos fosfolípidos, todos estos fosfolípidos, para que sean metabolizados en nuestro organismo, necesitamos de lipases, fosfolipases, para que se degraden. Y cuando yo necesito también liberar esos ácidos grasos que están en esa posición 2 de ese ácido graso insaturado, que generalmente está allí, para ir a sintetizar el tejido de estas fosfolipases. Tengo acá a la fosfolipasa 1, que va a hidrolizar este enlace y por lo tanto me liberará ese ácido graso que está en la posición 1. Tengo la fosfolipasa A2 que va a hidrolizar este enlace y se libera este ácido graso que está en la posición 2, que como ven generalmente está saturado en la posición 1 y insaturado en esta posición 2. La fosfolipasa C hidroliza a nivel tercer carbono, por lo tanto me va a sacar un diacilglicerol y me va a sacar toda esta parte, la cabeza del grupo con el fosfato. Y si es la D, más bien rompe a este nivel, entonces me sacará un glicerol 3-fosfato y la cabeza del grupo quedará ahí. Bien, respecto a los esfingolípidos, ya vimos un poco distinto a esto, porque a estos anteriores, porque ya no hay glicerol acá, sino más bien se convirtió en esfingosina, todavía conserva este ácido graso en la posición
posición 2 y en la posición 1 hay un hidroxilo y que ese hidrógeno puede ir variando. Si este es un hidrógeno, sería el esfingolípido más simple, que es la ceramida. Pero estos van a ir variando. Puede ser ese X o ese hidrógeno, puede ser una fosfolina, entonces ahí estoy formando esfingomielina, o puede ser carbohidratos también dijimos, ¿no? Como la glucosa, por ejemplo, entonces forma el glucósido cerebrósido, pueden ser ditrin o hasta oligosacáridos también. Entonces voy a formar la ceramida o globósidos y los nucleósidos. Tengo un primer grupo, ¿no?, de esfingolípidos que dijimos la esfingomielina, que tiene a la fosfolina como cabeza de grupo o la fosfoetanolamina. Tengo a los glicoesfingolípidos, que dentro de esos están los cerebrósidos y están los globósidos, y también finalmente los gangliósidos. En los gangliósidos también está contenido allí dentro de su estructura el ácido N-acetilneurano. ¿Okay? Dentro de los gangliósidos podemos mencionar, ¿no?, ya dijimos que forma o tiene ácido ciánico o N-acetilneurano, fueron identificados en altas concentraciones en las células ganglionares del sistema nervioso central y se encuentran también en la superficie de membranas celulares de tejidos extraganglionares. Estos son los gangliósidos y esta es su nomenclatura: GM3, GM2, GM1. Vemos que cada vez que el número que lleva este es mayor, tiene menos cantidad de carbohidratos dentro de su estructura, ¿no? Para ser algo más complejo, menos el número que recibe. Gangliósidos son, por ejemplo, los antígenos que nos ayudan a identificar los grupos sanguíneos, ¿no?, como el antígeno O, el antígeno A, el antígeno B, que tiene ahí sus glicosinos, su ácido graso y esos carbohidratos. El antígeno O tiene glucosa, galactosa, N-acetilgalactosa, galactosa y glucosa. El antígeno A tiene además N-acetilgalactosa y el antígeno B en reemplazo de este va a tener la galactosa. ¿Cómo sintetizo el esfingolípido? Primero tengo que formar la ceramida, que tiene esfingosina dentro de su estructura vimos, y que les decía requiero de ácido palmítico, ácido graso, y requiero además del aminoácido C. Entonces primero se condensan estos dos, se forma esta cetoesfintalina, luego se reduce este carbono a un hidroxilo, ese viene a ser la esfintalina y luego ya recibe el ácido graso para que ingrese formando un enlace de amida con esta estructura. Este vendría a ser el N-acetilesfintalina y finalmente incluye sobre esta estructura N-acetilesfintalina un doble enlace. Y ahí sería la síntesis de la ceramida, el esfingolípido más simple que existe. Y de este derivan los demás. Tengo acá la ceramida, que en este hidrógeno va a entrar esta cabeza de grupo que es la fosfatidilcolina, esto. Entra la colina en su grupo fosfato para formar esfingomielina, y de esta ceramida puedo formar el galactocerebrósido con una galactosa activada o un UDP. Por este otro lado estoy formando el glucocerebrósido con una molécula de glucosa activada, la UDP, y por este otro lado, a partir de glucocerebrósidos, incluyendo azúcares y el ácido N-acetilneurano para formar los gangliósidos. Todas esas estructuras también, para que se degraden, requieren de distintas enzimas. Vamos allí. Necesito de beta-galactosidasa para transformar este gangliósido GM1 en GM2. La beta-hexosaminidasa A transforma el gangliósido GM2 en hematócido, sacando
este extremo de N-acetilgalactosa, luego este hematócito con neuraminidasa, lo convierte en lactosilceramida, saca el ácido N-acetilglutámico y acá tengo la beta-galactosidasa para sacar este extremo de la galactosa y me queda el grupo celulosa. Finalmente, la beta-glucosidasa va a desdoblar esta estructura en dos, en ceramida, sacando esta glucosa de este extremo, y finalmente la ceramidasa desdobla en sus componentes de la ceramida, que es la espinosidad de la citosa. Bien, todas estas enzimas que estamos mencionando pueden haber defectos enzimáticos que van a ocasionar que sus precursores empiecen a acumular, causando distintas enfermedades. Toda esta relación de enfermedades tenemos ahí la enfermedad de Tay-Sachs, que se produce por una deficiencia de enzima beta-hexosaminidasa, causa retraso mental, ceguera, hepatopatía y muerte lactal. Tengo acá la enfermedad de Niemann-Pick, por ejemplo, que se produce por la deficiencia de la 5-melinasa, causa también hepatopatía, retraso mental y muerte prematuro. Bueno, ¿terminamos? Sí, terminamos ahí. Vamos a hacer un cambio para poder pasar su asistencia, por favor. Sí, van a interesar con dos apellidos, no nombres, dos apellidos, para responder 7 preguntas.
Ya, a ver. La biosíntesis de no moderación gasosil en la biosíntesis de no moderación gasosil ¿qué se utiliza? Acetil CoA, CoA, todo. Hay 27 que han, no, 21 que han respondido a acetil CoA, sí, claro. Sí, acetil CoA, pero también, acetil CoA, también, ¿verdad? Todo. Retamoso, ¿quién es retamoso? Ácido linoleico, el ácido linoleico es un ácido graso esencial que se sintetiza a partir del oleico mediante ¿qué desaturación? Oleico da lugar al linoleico y había dos desaturadas que no tenemos, que son los metales, ¿no? Delta 2 y la 15 es la otra que no tenemos, ¿no? 12 forma ácido linoleico y 15 linoleico. ¿Quién se da? Muy bien. Otra. En el tejido adiposo no se puede utilizar el glicerol para la síntesis del triacilglicerol por no poseer la enzima. ¿Qué enzima? Decía, es distinto en el tejido adiposo que en el tejido hepático, ¿no? Y era porque no hay una enzima aquí en el tejido adiposo. La glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa actúa sobre la dihidroxicetona fosfato para obtener lo mismo. ¿Bien? Muy bien. Vamos a la siguiente. 4. Los glicerofosfolípidos son fuentes de ácidos grasos poliinsaturados como el ARA, precursor de glicosados. ¿Verdadero? Supongo que el 100% va a responder. Entonces, se equivocó, me puso mal. Presionó mal. Seguimos. A ver. Fosfolglicérido que tiene como cabeza el grupo fosfatidilglicerol. Y el difosfatidilglicerol, ¿no? Creo que no me entendí. Siguiente y última. ¿Qué es el principal componente del surfactante 1? Fosfatidilcolina, fosfatidilmetanolina y ok, dipalmitoil fosfatidilcolina.